Ya estamos en la lección número 13. Han sido 3 meses maravillosos en donde hemos estado estudiando en esta temporada el libro de Apocalipsis. Sin duda alguna que hemos no solo aprendido, sino tomado decisiones trascendentales para nuestra vida, para nuestra salvación. También hemos reforzado aquella imagen que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que decíamos en el primer capítulo. El libro de Apocalipsis se trata de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Esperamos sinceramente que haya sido una temporada en donde estés más cerca de Jesús, en donde hayas tomado decisiones de vida eterna en Cristo Jesús. Y para eso, hoy queremos darte la bienvenida a este último capítulo de nuestra temporada Apocalipsis. Por lo tanto, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5. Y así, amigos, es así como estamos ya culminando con el último capítulo de Lecciones de la Biblia de Apocalipsis. Recuerde que a partir de la próxima semana esto no para. Continuamos con una nueva temporada, una nueva temática que a través de 3 meses vamos a estar semana tras semana compartiendo con cada uno de ustedes. El libro de Apocalipsis culmina con algo realmente maravilloso. Es algo real. Descrito en términos reales, ¿no? Y es eso lo que vamos a estar estudiando, y para eso hemos invitado a nuestro amigo nuevamente, Naudis. Gracias por tu compañía, Naudis Zavala, nuestro amigo venezolano de la iglesia de Huechuraba Poniente. Gracias por estar con nosotros en este último capítulo. Gracias, pastor. Y también, pastor, ha sido una larga jornada de 3 meses. Una linda jornada. Una linda jornada, ¿no? Desafiante. Así que, Pastor Edison Jaque, bienvenido también por acompañarnos durante toda esta temporada. Vamos a orar, ¿les parece? Okay. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad y especialmente por la temática, que el Señor nos pueda acompañar, nos pueda dirigir. Naudis, por favor, si nos diriges en oración. Sí. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir este hermoso mensaje. Queremos pedirte que tú puedas dirigir este estudio, puedas iluminarnos y puedas bendecir a todas las personas que puedan escucharlo, Señor. Acompáñanos, lo pedimos y lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, les cuento que tengo hijos pequeños y estas semanas ha llegado el momento en que todo padre no quiere que llegue. Que cuando estamos en el vehículo, en el carro, los niños pequeños, mi hija de 3 años, comienza a preguntar: ¿ya llegamos? Y la respuesta es: no, hija, falta un poco. Y no pasan ni 30 metros y vuelve a preguntar: ¿ya llegamos? Hija, aún no. ¿Para qué les cuento cuando les digo vamos a ir a la heladería a tomar un helado, vamos a ir al parque, vamos a hacer esto? Es como que más la pregunta es: ¿ya llegamos? ¿Cuánto falta? Vamos a ir. Y cuando de pronto tomo otro camino para acortar distancia, y inmediatamente ellos comienzan a preocuparse: ¿y vamos a ir? ¿Y por qué no estamos desviando? Es decir, interesante. Es un ejemplo trivial de la vida cotidiana. Pero cuando los niños saben que vamos a la heladería, que es el paraíso para ellos, durante el viaje están preocupados. ¿Cuánto falta? Si es el camino correcto, si hay una desviación, ¿será que esto me va a hacer perder mi ida a la heladería? Guardando las proporciones del ejemplo, ¿no?
¿No creen que los cristianos debiéramos nosotros estar siempre, todos los días, preguntándole, ¿cuánto falta, Señor? ¿Es este el camino correcto para llegar a la nueva Jerusalén, al cielo nuevo y tierra nueva? ¿Cuán importante entonces es la meta para el cristiano, pastor? El tener esta expectativa y tener nuestra mente puesta en este lugar donde no habrá mala intención, donde no existirán malos pensamientos, ni doble intención. La vida aquí sería mucho más linda, más llevadera. No solamente nos anima, sino que también nos ayuda a tomar decisiones de estilo de vida, hábitos. Y de prioridades, la vida. Y de prioridades, ¿no? Ya no se transforma, tal vez Naudi te han dicho a ti, es que tu religión te prohíbe hacer esto. Y no se trata de la religión, sino que cuando ponemos la meta clara, muy delante de nuestra vista, la segunda venida y todo lo que eso conlleva, el cielo nuevo, tierra nueva, entonces nos damos cuenta que no son solamente, como la gente malinterpreta, medidas restrictivas, sino que es un privilegio vivir de acuerdo a las normas, a los principios bíblicos, ¿no? Sí, es una bendición poder vivir en esta esperanza. Es una bendición poder conocer este mensaje, ser parte de esta esperanza que mueve a muchas personas y que nos hace a nosotros entender que nuestra vida en esta tierra tiene significado, tiene propósito, porque hemos creído en las promesas de este Dios maravilloso y porque tenemos la esperanza de que si perseveramos, vamos a estar con Él, que es lo más importante, en presencia de Dios por la eternidad. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 22, ¿les parece? Porque esta invitación de Cristo de participar o ser parte del reino de los cielos, de cielo nuevo, tierra nueva, antes de ir a la segunda venida está precedido de un momento muy particular, previo a la venida de Cristo, insisto en esa idea. Y Jesús lo reflejó en el capítulo 22, a partir del verso 1, con una parábola, y es conocida como la parábola de las fiestas de bodas. Y dice la Biblia, un poco comentando esta parábola, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Bueno, después dice que el rey, oyendo esto, se enojó, envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, atadle de pies y manos, y echadle las tinieblas de afuera, pues allí será el lloro y crujir de diente, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Una parábola que tiene que ver con el reino de Dios, con la segunda venida y especialmente con los momentos previos a la segunda venida. ¿Cómo podemos entender esta parábola? Es una alusión aquí directa a la obra que Dios está realizando. ¿Quiénes son? A esta fiesta, a este rey. Habla ¿no? de primeros convidados que rechazaron, ¿no? Sí. Y la verdad es que el rey había preparado lo mejor, dice sus toros engordados. Ya me imagino cuánta gente trabajando, las mesas todas listas. Y los convidados, no pasó nada con ellos, ¿no? Una alusión al pueblo de Israel, sin lugar a duda que sí. Incluso hasta el año 70 aparece ahí, ¿no? La forma como fueron destruidos la ciudad, ¿no es cierto?, el pueblo, su sistema religioso también, como después queda básicamente reducido a un solo elemento, ¿no? Después la invitación se amplía
incluso para aquellos que no necesariamente eran los más dignos, ¿no? ¿De qué se trata esta invitación ahora a los que menos son Sí. dignos? Sí, como lo decía el pastor, ¿no? Ese pueblo que en primer lugar, como dice el Evangelio de Juan, rechazó al Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor, a través de estos apóstoles, entonces, por mano del Espíritu Santo, llevó esta obra o esta esperanza, esta invitación a todos los pueblos de la tierra. Y se conoce como la predicación, la orden de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ya el mensaje iba a expandirse para todo aquel que tomara la decisión de creer en Cristo Jesús y de aceptar la invitación de participar de esta fiesta, esta invitación que el Señor nos hace. Ujú. El versículo 11 tiene algo especial. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué está representando este accionar dentro de la parábola, esta ilustración? Está representando que el rey, nuestro rey, Cristo Jesús, está haciendo una obra previa a la segunda venida. Sí, varios aspectos aquí. Primero, el rey invitó a todos, buenos y malos, dice, ¿no? Y el anhelo del rey era que todos estuvieran en la boda. Ujú. De hecho, la comida estaba lista, estaba todo preparado, estaba todo realizado. Estaba la invitación también. Pero aparentemente hay una condición. Solo que hay para una entrar. condición, ¿no? Había una condición. Y la condición es que para entrar a la boda había que tener un traje especial, un vestido de boda, que el rey mismo lo otorgaba. Ujú. Así que nadie necesitaba ir a una tienda a comprarse su propio traje, sino que el rey entregaba ese traje. Y ya alguien estaba entrando a esa boda sin el traje del rey. No había valorado, no había apreciado, no le dio importancia, pensó que su propio traje era tan adecuado Suficiente. como lo demás y suficiente. Claro. Y nuevamente venimos aquí al texto bíblico y representando aquí la justicia del Señor Jesucristo, el traje que el Señor nos entrega, que no es nuestra propia justicia. De hecho, él, hablando a los fariseos, les dijo que si, o al pueblo, le dijo que si la justicia de ellos no es superior a la de los escribas, los fariseos, no iban a entrar en el reino de los cielos. No es nuestra autosalvación, sino que es la gracia de Dios, el vestido de boda que el Señor nos entrega. Y eso se transforma en una buena noticia en el Evangelio y que tal como veíamos cuando estudiábamos Apocalipsis 14, ha llegado la hora de su juicio. Es interesante que la parábola dice que el rey entra y comienza a mirar hasta que se da cuenta, es decir, está haciendo una obra de ratificar a aquellos que aceptaron la invitación, aceptaron el vestido, que están en condiciones de participar de las bodas. A partir del año 1844 hasta la segunda venida, o al menos hasta el fin del tiempo de gracia, hay una obra en el santuario celestial que es conocida como el juicio de investigación o previo advenimiento. Como el verso 11 está reflejando este accionar de Cristo y es para condenar porque dice, átenlo, amárrenlo y échenlo fuera, donde es las tinieblas, el llanto, el crujir de dientes. ¿En qué consiste este juicio así de acuerdo a la parábola? Sí, es interesante saber que las promesas de Dios son condicionales. O sea, había una invitación, pero también había una condición. Y no se podía dejar de lado esa condición. Y esa condición era recibir la justicia de Cristo a través de este traje. Y eso representa la única cosa, o el único medio con el cual nosotros podemos ser aceptos delante de Dios, podemos ser aceptados por Él, podemos participar de esta boda y podemos estar en su reino. Este juicio que se menciona aquí en esta historia es interesante porque es un juicio que Dios hace. Dios mira a su pueblo. Ahora, nosotros no debemos tampoco asustarnos, ¿no? Por el hecho de que podamos sentir temor de que Dios nos está mirando para condenarnos, sino debemos sentir seguridad porque Dios es nuestro abogado, Dios es nuestro intercesor y el propósito de este juicio es que todos nosotros podamos cumplir esa condición
y entonces podamos disfrutar de esta fiesta. Interesante, pastor, notar que este accionar del rey de la parábola, esta investigación, no es para ver quién merece la ropa y quién no. La ropa ya está. Es para todo. Es para todos. Es decir, el juicio previo a la venida de Cristo no es para resolver quién se salva o quién se pierde. Esa es una decisión en el corazón del Padre y del Hijo, en el corazón de la divinidad, sino que el juicio viene a ratificar la decisión de Dios frente al resto de los seres celestiales, para que quede en evidencia de que Daniel capítulo 7, verso 10 dice que se sienta el juez y los libros son abiertos. Es decir, hay evidencia de que la decisión de Dios de salvar al hombre por medio de la justicia de Cristo, estas vestiduras, ¿no es cierto?, es un juicio para ratificar, ¿no?, esta decisión divina y la decisión humana de aceptar la gracia de Cristo Jesús, ¿no? Porque muchos tal vez pueden confundir la idea de que el juicio me salva. El que me salva es Cristo Jesús por medio de la fe. El juicio evidencia aquello que Cristo hace en nuestra vida. Depende de mí entonces si yo elegí aceptar el sacrificio de Cristo, aceptar su gracia, aceptar su don de salvación, aceptar esa vestimenta y vivir en consecuencia con mi decisión hasta el regreso del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis 19 para desarrollarlo en el segundo bloque. Vamos ahora a ir a una pausa, pero dejar leído al menos 2 textos, ¿no? El verso 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Las famosas bienaventuranzas del Apocalipsis, ¿no? Bienaventurado el que es invitado, el que tiene la oportunidad de tomar gratuitamente el traje que lo capacita para entrar a las bodas del Cordero. ¿Y cómo se relaciona esto con la segunda venida descrita en Apocalipsis 19:11, donde dice que se ve el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea? Una segunda venida un tanto diferente a cómo es descrita tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora con un jinete, caballo blanco. No se separe, vamos entonces a ver cómo la segunda venida es descrita también en el libro de Apocalipsis. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque, aquí en Lecciones de la Biblia desde Nuevo Tiempo, ¿no? Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 en adelante, está mostrando la derrota de la bestia y del falso profeta. Y se hace a través de una imagen de un jinete, un caballo blanco, un jinete, el cual tiene, de su boca sale una espada, ¿no? Una espada de 2 filos que para poder destruir estos agentes satánicos. ¿A qué se está refiriendo? ¿Quién es este jinete? ¿Cuáles son sus características? A través de todas las indicaciones que se dan es nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que está viniendo. Y interesante aquí también, porque en este capítulo Él está viniendo con una corona diferente a la del capítulo 6 del primer sello, que era un estéfano. Aquí viene con un diadema, viene como Rey de Reyes, lo dice el mismo texto, y Señor de Señores. Y los primeros versos del capítulo 19 son de alabanzas también por causa de ese reinado. Por derecho, por su sacrificio. Entonces su corona es una corona real. Alusión, como se mencionaba hace unos minutos, a la venida del Señor Jesucristo. Pero sin antes dar esta sentencia a la bestia que surge del mar y la bestia de la tierra, o el falso profeta ya a estas alturas. ¿En qué consiste también es el término, retomando con ideas de capítulos anteriores, especialmente el capítulo 16, con este Armagedón? ¿Cuál es el desenlace de este Armagedón, esta batalla que menciona el Apocalipsis, ¿no?, en relación al jinete? ¿Cómo destruye aquí al
a estos agentes satánicos. Sí, es interesante también entender la conexión que hace el Apocalipsis con muchos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, con el tiempo de Elías, la vida del profeta Elías, y cómo se relaciona la forma en que se da esta batalla de los moradores de la tierra y todos estos poderes en contra del Dios Todopoderoso. Es interesante ver que, como lo mencionaba el pastor, Jesús ahora viene como un vencedor y viene para librar esta batalla, para ganarla y para librar a su pueblo. O sea, una especie de juez que va a dar una sentencia en relación a todas estas personas que no se arrepintieron y que se dejaron seducir por estos poderes que los engañaron. Estos caballos blancos generalmente se usaban en tiempos pasados, cuando se venía de regreso de una guerra, Victorioso. victoriosos de una batalla puntualmente. Entonces, qué bueno recordarles siempre a nuestros amigos que, Sí. como decíamos antes, que Apocalipsis tiene un final feliz, que aquí están descritas las victorias de Dios y de sus hijos y de su pueblo. Y bueno, en el capítulo que estamos viendo, el 19, versos 19 y 20, se ve la resolución de este conflicto, aunque este conflicto está ya resuelto desde la cruz, ¿no? Pero aquí ya se materializa. Por ejemplo, la última parte del verso 20 dice: estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, un lago de consecuencias eternas. Pero vemos aquí cómo ordenamos estas ideas. Que la guerra aquí ya está terminada, porque los hijos de Dios a esta altura ya están sellados. Ajá. Y Satanás sabe que ya no existe. Más bien es el causar daño al pueblo de Dios, el molestar a los hijos de Dios. Y la guerra final tiene que ver con eso. Aquí hay como una vista panorámica, y a partir del capítulo 20 se ve los detalles, porque se habla del lanzamiento al lago de azufre de Estos poderes. ¿no? Pero no termina sino hasta después del milenio. Sí. ¿Ya? El capítulo 20, Naudis nos está hablando de que Satanás es encadenado y que la tierra queda en una situación bien particular, bien especial. ¿A qué se refiere con ¿puede Satanás quedarse encadenado por 1000 años? ¿Qué Claro, tipo de condena es esta, no? Claro, habría que leer todos los capítulos para poder ver este final, porque es el final, como lo mencionaba el pastor, y obviamente Satanás va a quedar atado porque no va a tener instrumentos humanos para Hay que intentar, ¿no? para quien tentar, a quien engañar. Entonces, en ese sentido, debemos entender que va a quedar atado en este planeta, porque el planeta, después de este Armagedón y después de la parte final de la victoria de Jesús, la liberación de su pueblo, la tierra va a quedar vacía, desolada, quizás como al principio, sí, desorden. ¿Y qué pasa con la gente? Tanto con los justos, con los buenos, como con los injustos. Estamos dando por sentado de que este jinete de caballo blanco, Cristo viene en la segunda venida, y nos saltamos como un paso intencional, en donde en el milenio Satanás queda atado circunstancialmente porque no tiene a quien engañar. ¿Y qué pasa con los seres humanos? Lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Quién puede estar en pie? Solo los que tengan el sello de Dios en su frente. Los hijos de Dios, entonces, que tenían el sello, van con Cristo. Los impíos mueren con el resplandor de la venida del Señor. Y tal cual como Naudí mencionaba, la tierra queda vacía. Subrayar aquí una vez más, Satanás siempre estuvo equivocado. Nunca nos olvidemos de eso. Siempre ha estado equivocado. Nosotros lo vamos a ver, nosotros lo vamos a comprobar. Pero es bueno ahora ya recordarlo, que Satanás está derrotado. Correcto. Aunque sigue trabajando en contra del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fiel, los escogidos, los redimidos, entonces van con Cristo, pero hay un grupo también que son aquellos que han dormido en el Señor, de acuerdo a lo que dice Tesalonicenses, Pablo, ¿no? Que resucitan. Resucitan. Sí. Resucitan, se reúnen en las nubes con el pueblo de Dios. ¿Y qué pasa con ellos? Ya dijimos que el resto está muerto, Satanás no tiene con quién más
tentar y engañar. ¿Y qué pasa con los escogidos, con los santos, con el pueblo de Dios durante estos 1000 años en el cielo? Bueno, como lo menciona el pasaje, ellos van a estar en esa parte final, podríamos decir, de la vindicación de Dios en su pueblo. Hay muchas preguntas quizás, muchas cosas que no podemos ver por nuestra finitud, no podemos entender claramente. Y todas estas preguntas, esta vindicación del carácter de Dios va a ser vindicada en este periodo de 1000 años en el cielo. El pueblo de Dios va a poder conocer la forma en la que Dios intervino a lo largo de la historia, cómo Dios obró, de qué manera Dios enfrentó el problema del pecado y va a poder entender la manera en la que este Dios justo obró a través de toda la historia. ¿Cómo podemos ver este vamos juicio? ¿No? a tener una obra también de juicio, de comprobación más bien. Sí. El verso 4, si me permite leer, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, ¿no? Si el juicio previo a la venida de Cristo también es para corroborar la decisión de Dios, aquí los salvos tienen también la facultad de juzgar. ¿A quiénes van a juzgar o qué tienen que juzgar? O de examinar los libros o de ver los justos juicios de Dios. Eso le iba a preguntar, ¿por qué es necesario eso, no? Para que no quede ninguna duda. No voy a decir, iba a decir un nombre, pero no quise decir nombre. ¿Por qué tal persona no está? Es como, si por yo ejemplo, lo veía asistiendo a la iglesia, yo lo veía haciendo obras de caridad, y en algún momento incluso vamos a ver, y este que está acá. Y también en sorpresas. Tal vez mucha gente de Palestina o de Jerusalén que va a ir al reino de los cielos se va a encontrar y va a decir: ¿y este no era el que estaba crucificado con Jesús como el peor de los criminales? ¿Qué hace aquí? ¿Te recuerdas de Manasés? Ajá. Que según los libros deuterocanónicos dicen que se arrepintió, fue el que acerreó a Isaías. Imaginémonos a Isaías cuando vea a este rey perverso entre los redimidos, si es que llega a estar. Claro. Y como usted decía, todo lo contrario, ¿no? Hay personas que uno dice: no, esta persona tiene ganada el cielo. Muchas frases que se ocupan porque son muy buenas personas. Pero no se trata de nuestros méritos ni nuestra propia justicia, sino se trata de qué hemos hecho con Cristo Jesús, su justicia, ¿no? Y no se trata de lo que nosotros vemos, sino de lo que Dios ve. Sí, las intenciones. Porque Dios juzga no solo los hechos, sino las intenciones, las motivaciones. De hecho, Satanás en algún momento realiza un poco de eso cuando va a acusar a Job. ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? Está diciendo: ¿por qué Job te sirve? ¿Por qué Dios te alaba? Porque tú lo has cercado, mira cómo lo has bendecido. Quítale eso. Job no es como tú crees. Tú tienes una cantidad de hijos que son aduladores, a ti te gusta que te adulen, y son hipócritas. Pero si tú le retiras esa bendición, te vas a dar cuenta cómo van a blasfemar en tu propia presencia. Y ahí está la manipulación de Satanás hacia Job. Y Dios le da esa oportunidad de mostrar al universo que Satanás estaba mintiendo y que Satanás estaba equivocado. Y nosotros conocemos la historia final. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No, Job no servía a Dios por dinero, por riqueza, ni por bendiciones. Es verdad que Dios bendice a sus hijos, pero no era esa la motivación de Job. Dios conoce también nuestras motivaciones y las juzga. Correcto. Cuando terminan estos 1000 años, dice el verso 5, estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué ocurre entonces después de estos 1000 años? Sí, viene la otra parte de aquellos que no se levantaron cuando Jesús vino en su segunda venida, no se levantaron al son de la trompeta y por sus pecados, y después de estos 1000 años
estas personas van a volver a vivir y van a tener que enfrentar ya no la muerte natural, sino la segunda muerte, que es el destino de todos aquellos que vivieron apartados del amor de Dios y del carácter de Dios. Eso es la muerte eterna, ¿no? Y cuando Dios los resucita al final del milenio, para que reciban su paga, Satanás va y dice, no fue Dios el que los resucitó. Fui yo el que los resucité. Y los reúne en esta parte final para este gran conflicto. El verso 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones. O sea, insiste con su mismo, desde que era Lucifer hasta incluso después del milenio, o al menos al cumplirse los 1000 años, continúa con esta obra de engañar, ¿no? La maldad es agresiva, es desafiante, es terca. Y ahí tiene la intención de juntar a estas naciones, juntar a los malvados, para irse en contra, dice, y subieron sobre la anchura, al verso 9, del campamento de los santos, y la amada ciudad de Dios descendió, pero en ese momento descendió fuego del cielo y los consumió. Estamos en el contexto entonces que después de los 1000 años, aquí en la tierra resucitan los malvados, ¿no? Y por ende, dice el texto bíblico, Satanás es suelto de sus cadenas. Es una cadena circunstancial, porque habiendo gente, ahora sí él puede ejercer su artimaña de engañar. Y mientras la santa ciudad, Jerusalén, está descendiendo también, y el escenario ya, los 1000 años ocurren en el cielo. Satanás en la tierra está encadenado, y después de la resurrección de los malvados, la santa ciudad también desciende. Por eso el intento de Satanás de ir contra la ciudad. Y ahí viene la sentencia final. ¿Y qué ocurre con este Satanás, enemigo de Dios, ya derrotado en la cruz? ¿Qué ocurre especialmente en ese contexto después del milenio? Satanás es aniquilado, Satanás, el falso profeta, y la bestia, este triunvirato, esta teología satánica que trabajó en contra de los planes de Dios y que lamentablemente y tristemente muchos se alejaron de los caminos del Señor por la acción de estos poderes. El verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuán importante es, Naudi, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, ¿no? Sí, importante, porque es lo único que va a permitir que nosotros podamos disfrutar de esa tierra maravillosa que Dios va a renovar, va a restaurar junto a Dios por las eternidades. Entonces es importante que nosotros podamos ver cuál es la consecuencia final del mal. Como le decía el pastor, el mal es así. O sea, la naturaleza de Satanás terminó siendo como el principio, engañador, padre de mentira, príncipe de maldad. Entonces nosotros tenemos que ver allí la consecuencia final del pecado, de ir en contra de la voluntad de Dios y de vivir, de tratar de ser independientes, de no depender de ese Dios maravilloso que nos ha dado la vida y nos ha dado todas las cosas que nosotros poseemos. Ahora, la otra pregunta sería, ¿y por qué Dios permitió tanto tiempo? ¿Cuántas bajas hubieron? ¿Cuál es el precio de la restauración, de la redención? Un precio muy elevado. El pecado costó muy caro. Y nosotros, a través de esta experiencia, por la gracia de Dios, quedaremos vacunados para nunca más tener esta enfermedad. Pasar por esta experiencia. Correcto. Bueno, lo que viene después, a partir del capítulo 21 y el último, el 22, es extraordinario. Es relatado de una forma maravillosa, considerando lo que Pablo dice, que lo que ojo nunca ha visto, ni oído ha escuchado, ¿no? Ni ha subido al corazón ni a la mente del ser humano, ni siquiera podamos imaginar, son las cosas que Dios tiene preparada para cada uno de los que le aman. Así que vamos en nuestro último bloque, a ver en qué consiste, de qué se trata, cuáles son las características de Cielo Nuevo
y tierra nueva, donde no hay más dolor, donde no hay más muerte, en donde estaremos y reinaremos con Cristo por la eternidad. Así que no se separe usted, nosotros hacemos un alto y ya regresamos en lecciones de la Biblia. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Ya estamos en nuestro último bloque de esta última lección de la temporada de Apocalipsis, sin antes recordar que usted puede pedir este lindo material que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes de forma completamente gratuita. Y también, no solamente este capítulo, sino pueden ser todos los de la temporada, usted los puede compartir a través de sus redes sociales, tomando el link de ahí de las plataformas de Nuevo Tiempo, donde encontrará este y otras temporadas también muy especiales. Cuán importante es poder compartir esperanza, ¿no?, a través de redes sociales, los muros, Instagram y todo lo que hoy en día la lleva, ¿no? Todos tenemos alguna red social que compartir. Especialmente cuando compartimos el capítulo 21 de Apocalipsis, muchas veces cuando vemos tanto dolor, sufrimiento en los noticieros, en el vecindario, en nuestra propia familia o comunidad que nos rodea, cuando leemos el capítulo 21, verso 4, por ejemplo, de Apocalipsis, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un texto conocido, pero que realmente debiera motivarnos a mantenernos firmes, fieles, y el cielo va a ser algo realmente extraordinario, ¿no? Hay muchas cosas que probablemente no podemos decir, o no podríamos decir que van a estar en el cielo, pero muchas sí podríamos decir que no van a estar en el cielo y que no va a existir. Y podemos hacer una lista muy larga de lo que no va a existir en el cielo, y eso debe darnos alegría. No existirán ataúdes, no existirán cementerios, no existirán hospitales, hospitales psiquiátricos, nunca más necesitaremos vacunarnos, nunca más necesitaremos muchas cosas que necesitamos en esta tierra. ¿Y qué vamos a hacer? Una persona me preguntó, pastor, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Y más encima por la eternidad. O sea, vamos a aburrirnos. No sé si lo dijo en esas palabras, ¿no?, pero al menos era la intención. ¿Qué vamos a hacer en el cielo, Naudi? Sí, siempre vienen esas preguntas. Las personas siempre se preguntan, ¿no?, ¿pero qué vamos a hacer en el cielo? Nos vamos a aburrir porque siempre lo imaginamos desde el punto de vista humano, con nuestra mente que no es capaz de poder comprender la grandeza de Dios, el poder de Dios, todo lo que Dios puede mostrarnos. Lo hacemos desde ese punto de vista, pero yo creo que hay mucho por hacer, más bien. Yo creo que vamos a tener mucho tiempo para conocer y nos va a faltar aún más tiempo para seguir conociendo todo lo maravilloso que Dios nos va a mostrar en ese lugar especial. Y hay muchas cosas que, como mencionaba el pastor, nosotros no nos podemos imaginar, no sabemos, porque no las hemos vivido. Lo dice la misma palabra de Dios, cosa que la mente humana no se puede imaginar. Pero nosotros en el cielo vamos a tener la oportunidad de poder conocer muchos aspectos del carácter de Dios. Quizás vamos a poder conocer otros seres, otras criaturas de Dios y tantas cosas maravillosas que no conocemos y que tampoco nos podemos imaginar. Hay un aspecto
realmente maravilloso. Verso 3 dice, oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El verso 7 complementa diciendo, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Este fue siempre el plan de Dios, Sí. de vivir siempre con nosotros, de estar con nosotros. Incluso después del pecado, Incluso, sí, se materializa a través del santuario, a través del pacto. correcto. El verbo ahí, checan, de donde viene la palabra chequiná, de la presencia de Dios. Tabernacular. El tabernáculo, el venir a estar con nosotros. Cristo mismo, al decirnos, miren, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, el pedido que el Señor Jesucristo lleva, el único que lleva a su Padre Celestial, es Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que yo, donde yo esté, ellos también estén conmigo. Y el Padre dice, sí, hijo, van a estar contigo. Dios le dice a Moisés, diles al pueblo que ellos son mi especial tesoro. Y aquí nosotros vemos, obviamente, en proporciones mucho más grandes, que de todo el vasto universo, que aún así nosotros no alcanzamos a dimensionar su grandeza, habiendo otros mundos sin pecado, otros lugares mucho más trascendentes, la Biblia dice que Cristo decide hacer su morada con nosotros. ¿Qué importancia tiene eso, ¿no? Para darnos cuenta de cuánto Dios nos ama? Sí, el amor de Dios por nosotros es un amor indescriptible, ¿no? Y es difícil que una persona, a veces sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, pero es difícil que una persona no pueda sentir el amor de Dios a través de alguien, a través de una palabra, a través de alguna circunstancia. El amor de Dios es inmenso y lo especial de este texto es que nosotros vamos a poder tener esa relación con Dios sin ningún obstáculo. Vamos a estar en la presencia de Dios, o sea, sin límite. Vamos a poder estar con Él y vamos a poder recibir ese amor que Dios siempre ha querido darnos, porque ese siempre ha sido la iniciativa de Dios, la intención de Dios. Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Un momento especial, particular, que no logramos dimensionar hoy día. Pero estar en compañía de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Pedro, de la mujer samaritana, de María Magdalena, de cada uno de estos hombres que nosotros vemos en la Biblia. A mí me sorprende incluso hasta Gabriela Mistral cuando se refiere a la palabra de Dios y dice, estos son mis mejores amigos, dice. No fueron los de su tiempo, los que rondaban en sus poemas, en su vida. Cuando habla de la Biblia, dice que es como la hierba de julio en caso de Chile, ¿no? Uh-huh. Esa hierba fresca, ese sustento necesario para nuestras vidas. Creo que no debemos juzgar a nadie porque esto tan maravilloso pueda pensar que es una utopía. Pero creemos que Dios ha dado testimonio de su veracidad. Uh-huh. Y que su palabra, como dice Isaías 48, se seca la hierba, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Lo que ha hecho en el pasado, lo que ha prometido en el pasado, lo ha cumplido. Sacaría al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó. Enviaría al Mesías, el Mesías vino. Si lo que ha hecho en el pasado se cumplió, tengo la certeza que lo que ha prometido para el futuro también se cumplirá. Y no en vano el Apocalipsis muestra hasta los detalles de la ciudad, sus medidas, sus características, ¿no? Pero la garantía está en algo que en el capítulo 22, verso 6, se repite en base a lo que, o a cómo comienza el libro de Apocalipsis. ¿Puedes leer ahí, Naudis, por favor, el capítulo 22, verso 6? Sí, dice lo siguiente. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas.
Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y luego viene la confirmación, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Si Cristo lo declara, ya es garantía de seguridad, Amén. de certeza y de veracidad. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego dice, es como, me voy a permitir agregarle algo al texto bíblico, no te olvides, he aquí vengo pronto. La misma advertencia cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. No te olvides de que yo soy tu Dios, que tú eres mi pueblo. Cuida de no olvidarte todo lo que Dios ha hecho en el pasado contigo. Entonces, cuando estamos a punto de entrar a nuestra tierra prometida, a la Canaán celestial, a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, todo lo que Apocalipsis como lo describe, entonces creo que es un lindo llamado para nosotros de no nos olvidemos cómo el Señor ha sido fiel en el pasado a través de las profecías y que esto es veraz, que esto es real y debiera ser el motor, el combustible que nos anime, a pesar de que los tiempos se vuelvan cada vez más difíciles para el pueblo de Dios, tenemos ese futuro glorioso y esa esperanza, ¿no es así? Amén. Sí. Ninguna de estas promesas la vamos a encontrar en otro lugar, en ningún sistema de gobierno, en ninguna persona. Por esa razón también tenemos que creer, porque el mismo Jesús es el que nos promete estas cosas y nos da veracidad en su palabra, en que Él lo dice. Y Él tiene el poder para que esto sea realidad. Amén. Lo demostró cuando estuvo en esta tierra. El poder sobre la muerte, cuando hizo venir a Lázaro de la tumba. Él tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Amén. Y estas son promesas maravillosas. En verdad, apreciados amigos, como hemos mencionado, Apocalipsis tiene un final feliz. Estas son noticias maravillosas. Es verdad que la iglesia va a enfrentar momentos complicados, difíciles, pero estamos llegando a la parte final ya y vemos cómo concluyen los redimidos en el reino de los cielos. Nuestro pastor tiene aquí el resumen para esta sección, para este momento especial. Pastor Joel. Así es. Un final feliz que el libro de Apocalipsis nos muestra y que especialmente también puede ser un final feliz para tu vida. No es solamente a nivel colectivo como pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios está conformado por personas, así como tú y como yo. No es solamente una promesa de no más muerte, no más llanto, no más dolor para un grupo, porque el grupo en el fondo lo componen esta gran multitud de personas que han tomado una decisión por Cristo. Y es por eso que en esta hora el resumen nos habla también de un llamado especial que Dios tiene para nuestra vida, a través de las bodas del Cordero. Hay una invitación extendida para todo aquel que cree en Cristo Jesús por medio de la fe. Su justicia, ese vestido, lo podemos vestir hoy en día solamente confiando en los méritos de Cristo Jesús. Y esto, al tener estas ropas, antes de la segunda venida, existe un juicio preadvenimiento en donde, de acuerdo a la parábola, el rey comienza a examinar a cada uno de los invitados. La única condición es que tengas las vestiduras de Cristo Jesús. No importa la condición en la cual ahora tú te encuentres, lo importante es que el primer paso es aceptar la justicia de Cristo Jesús. Y como dice Mateo 6:33, y todo lo demás vendrá por añadidura, aquellas cosas que tal vez tenemos que cambiar, dejémosela en las manos del Señor. La segunda venida es el siguiente paso después de este juicio previo al advenimiento, la cual en Apocalipsis 19 aparece como un jinete del caballo blanco, con una espada, para destruir aquellos poderes que hemos revisado a través del Apocalipsis, poderes que son seculares, religiosos, que causan daño, persecución, destrucción al pueblo de Dios. Viene entonces la segunda venida, la vindicación de Cristo, pero también del pueblo de Dios. Después de la segunda venida está este periodo de 1000 años en el cielo. Los hijos de Dios, los justos, están en un juicio, mientras en la tierra queda vacía. Todo aquel que no aceptó a Cristo Jesús, su justicia, con el resplandor de su gloria, muere. Y entonces Satanás queda encadenado, una cadena circunstancial porque no tiene a quién engañar. Por lo tanto,
Los santos están en este juicio, fueron puestos tronos, la facultad de juzgar, de evaluar aquellas decisiones de salvación que Dios ha determinado, para ratificar que Dios realmente es misericordioso y justo. Es para dar a conocer que Satanás estaba equivocado en sus postulados desde un comienzo de la historia del conflicto. Y luego, después del milenio, desciende la tierra nueva, la santa ciudad, a esta tierra, y todo es hecho de nuevo, mucho mejor como el huerto del Edén en este caso, ¿no? Hay características, está en los últimos 2 capítulos, todo descrito cómo será el reino de los cielos. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que de todo el vasto universo, la Biblia dice que Dios va a estar con nosotros. Cristo Jesús va a trasladar su morada celestial para habitar ahora contigo y conmigo. Los pactos que hizo con el pueblo de Israel en el pasado, ese pacto que decía, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, se verá concretado, materializado ahí en ese cielo nuevo y tierra nueva. Por lo tanto, hoy debemos entrar en el pacto con el Señor Jesús, ese pacto que nos conducirá a nuestra tierra nueva. ¿Y sabes de qué se trata el pacto? Tienes que permitir que Dios sea Dios en tu vida y permite que tú seas su hijo, pero a través del pueblo que Dios tiene, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo Jesús, el don profético y todas las características que hemos visto a través de esta temporada. Y la última invitación, recordando, encuentraunaiglesia.org. Ahí está la página, tú ya la conoces. ¿Y por qué no has tomado aún la decisión? Yo te invito. Levántate, toma el teléfono, ponte en contacto con Nuevo Tiempo, porque estamos deseosos de abrazarte, de conocerte y de conocer también la decisión que tú estás tomando por Cristo Jesús. ¿Deseas ser fiel y prepararte para vivir este momento maravilloso de la segunda venida de Cristo, en donde Él vendrá y nos libertará? Bueno, eso comienza el día de hoy con tu decisión. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, por el hermoso libro que revela a Cristo Jesús, su amor, su carácter, su pueblo, la misión que éste lleva adelante. Y también revela, Señor, este paraíso maravilloso que tú tienes preparado para sus hijos. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra, en tus promesas. Ayúdanos a anhelar aquella tierra donde no habrá más llanto, dolor y sufrimiento. Que nuestra esperanza esté en Cristo Jesús, también en el día glorioso de la segunda venida, en donde volveremos a ver a nuestros amados que la muerte nos ha arrebatado. Tantas bendiciones, pero que comienzan hoy, cuando decidimos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es el deseo para cada uno de nuestros amigos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Querido pastor, muchas gracias por toda esta temporada. Yo creo que represento a cada uno de nuestros amigos por sus aportes. Gracias, pastor, por habernos acompañado. Quiero agradecer, pastor, en primer lugar a Dios, agradecer a nuestros amigos por preferirnos constantemente. Así es. Y agradecer a ustedes también por esta linda invitación. Fue Gracias, pastor. un placer estar con ustedes. Así es, igualmente. Naudis, de la misma forma, ¿no? Gracias. En Broche de Oro, estuviste en nuestro último capítulo también. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y vamos juntos a decirle a nuestros amigos, aquí Lecciones no termina. Tenemos una nueva temporada en el siguiente capítulo. Cómo la familia está también en el plan de Dios. Cómo el enemigo quiere destruir a la familia. ¿Quieres bendición para tu hogar, para tus relacionamientos? No te pierdas el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia en una nueva temporada. Que Dios te bendiga.